vamos a ver unos ejercicios de logaritmos. Se supone que ya sabemos cuál es la definición, las propiedades, las operaciones básicas, etc. Y ahora vamos a ver unos cuantos ejercicios típicos de logaritmos, ¿no? Entonces he preparado aquí unos cuantos, fijaros. El primero, por ejemplo, es simplemente aplicar la definición. Lo único que tenemos, fijaros, pues el logaritmo en base 1 partido por 9, un noveno, de toda esta expresión que sería una fracción a su vez, en la que tengo un 3, raíz cuarta, 3. Entonces fijaros, tenemos igualado a x, de tal manera que puedo aplicar la definición del logaritmo. Y antes de aplicar la definición, pues una cosa bastante simple que podemos hacer, que se vea a simple vista, es pues, expresar todo lo que hay dentro del logaritmo como una base, una potencia, perdón, en base 3. Entonces, fijaros, simplemente reducimos la raíz a fracción, operamos, un cuarto y abajo sería menos 1, sería menos 4 cuartos, es decir, 3 elevado a menos 3 cuartos. Y a partir de aquí sí que aplicamos la definición, ¿verdad? Y hacemos que un noveno elevado a x tiene que ser igual a 3 elevado a menos 3 cuartos. Y bueno, aquí ya es prácticamente inmediato, es operar y seguir, pero 1 partido por 9 es lo mismo que 1 partido por 3 al cuadrado, o si lo preferís, 3 elevado a menos 2 directamente. Pero 3 elevado a menos 2 y luego elevado de nuevo a x, bueno, ya sabemos que es menos 2x el exponente. Con lo cual, igualamos exponentes y me queda que menos 2x es igual a menos 3 cuartos. Y simplemente despejamos, me queda todo positivo y me queda pues 3 octavos. Y así de sencillo. Otro caso sería, por ejemplo, logaritmo de 5 elevado a 2x igual a 3. Entonces simplemente aplicamos la propiedad, se podría hacer incluso en otro orden, pero bueno, he aplicado directamente la propiedad, el exponente que es 2x en este caso lo puedo pasar adelante y me quedaría 2x logaritmo de 5 igual a 3. Y ahora sí, como el logaritmo de 5 y 2 son números, son constantes, yo podría hacer el logaritmo de 5 con la calculadora y me saldría un número, pues simplemente despejo x y todo lo demás, que son números, pasa dividiendo aquí abajo y me quedaría tal que así. El logaritmo de 5, si queréis hacer con la calculadora el decimal, pues bien, pero si no lo hacéis, a mí personalmente me parece que tampoco es excesivamente importante. Lo importante es saber despejar la x. Eso sí, tened en cuenta que aquí, por ejemplo, si alguien está pensando que yo, por ejemplo, este 2x podría haber despejado directamente solo la x, es decir, como tengo 2 por x, si queréis, yo podría haber mandado delante la x y haber dejado este 2 como exponente del 5, que al fin y al cabo me hubiera quedado 5 al cuadrado, que es 25, ¿vale? Pero si os dais cuenta me hubiera salido exactamente lo mismo, porque yo en esta expresión, este 2 le podría volver a elevar al 5 y me hubiera quedado el 25, ¿de acuerdo? Pero vamos, estos son dos casos muy sencillitos. Ahora vamos a ver otros dos que son un poquito más laboriosos, ¿vale? Que serían, en ambos casos me dan un dato, el logaritmo de algo, lo puede ser en este caso k, en este caso 2, en este caso 3, me dicen cuánto vale y a partir de ese dato yo tengo que resolver un ejercicio que me den. Fijaros, aquí me dicen que el logaritmo neperiano de k es 7 y me piden que calcule esta expresión, todo esto que sería logaritmo neperiano de la raíz cúbica de k partido por 10 más el logaritmo neperiano de 10k al cuadrado. Bueno, tampoco es muy complicado porque al final tengo un logaritmo neperiano y un logaritmo neperiano que se están sumando y como las bases son iguales, es decir, los dos logaritmos al ser neperianos tienen base e, pues simplemente multiplico y me queda un solo logaritmo del producto. Y aquí simplemente fijaros que, por ejemplo, el 10 multiplicando y dividiendo se nos va, me queda solamente el k, que le he puesto ya directamente elevado a un tercio, ¿vale? Y el k cuadrado. Aquí simplemente hacemos la operación, un tercio más 2 por propiedades de las potencias me queda un tercio más 6 tercios, que serían 7 tercios. Y ahora simplemente aplico de nuevo la propiedad de los exponentes, este pasaría adelante, me quedaría 7 tercios del logaritmo neperiano de k. Pero resulta que ese logaritmo neperiano de k yo sé lo que vale, porque me lo han dicho en el enunciado, vale 7. Entonces yo sustituyo toda esta expresión por 7 y me queda 7 tercios por 7. Y ya está, pues es número final 49 tercios y ya está, ¿vale? Bueno, y por último,
este es un poquito más laborioso todavía, pero es bastante típico, ¿eh? Entonces me dicen, sabemos esto, estos son los datos hasta aquí, sabemos que el logaritmo de 2 es aproximadamente 0,3 y el logaritmo de 3 es aproximadamente 0,5. Vale, entonces me piden que calcule todo esto. El logaritmo en base 3 de 10,8 y la raíz cuadrada de 14,4. Cuando me pongan algo de este tipo, tenéis que pensar siempre en varias cosas. Lo primero, todo lo que sean raíces, por ejemplo, o exponentes, no me dificultan el logaritmo porque prácticamente no intervienen. Es decir, esta raíz, pues al final es como coger el 14,4 y elevarlo a 1/2. Y como siempre voy a poder poner eso como un logaritmo, ese 1/2, el exponente que realmente es la raíz, lo voy a poder sacar fuera de un logaritmo. Con lo cual, digamos que ese no es el problema del ejercicio, eso es muy sencillo. Lo que sí debemos saber es que cualquier número que nos pongan, en este caso es 10,8 y 14,4, lo normal, lo habitual, es que se pueda poner factorizado como potencias de 2, de 3, etcétera, de tal manera que estos números acaben siendo logaritmos con la referencia del 2 y del 3. Claro, en este caso tenemos una pequeña dificultad añadida, y es que por mucho que yo estos logaritmos podría hacer, por ejemplo, como es un logaritmo, podría hacer logaritmo de lo de arriba menos logaritmo de lo de abajo, pero al final tengo el logaritmo en base 3 y aquí tengo los datos están en logaritmo base 10, con lo cual es indispensable hacer un cambio de base de los logaritmos en algún momento del ejercicio, porque aquí tengo base 10. Entonces yo de momento lo único que he hecho es separo los números, ¿vale? Separo numerador y denominador, pero como os digo, ahora para relacionar esto con mis datos, como tengo que pasarlo a base 10, pues lo hago ahora. Entonces aquí ya sabéis que el cambio de base se hace expresando en la nueva base, que sería 10, que sería aquí logaritmo base 10 y logaritmo base 10 en numerador y denominador, y eso sí, el 10,8 iría arriba y la base del 3 iría abajo. Esto, si tenéis alguna duda, hay otro vídeo de cambio de base, ¿no? Para que sepáis cómo se hace. Y aquí lo mismo, haría este 1/2, pasaría adelante multiplicando a todo por, y luego haría el cambio de base de este, que sería de nuevo el logaritmo de lo de arriba, sería el numerador 14,4 en la nueva base, que es 10, y por último la base anterior 3 me quedaría aquí en el logaritmo de abajo. Y ahora lo único que tenemos que hacer es estas expresiones intentar resolverlas todavía en función de los datos. ¿Cómo? Yo las he hecho aparte para que quede un poquito más claro. Entonces las he copiado aquí, me ha quedado en un caso el logaritmo de 10,8 y en otro caso el logaritmo de 14,4. Si yo factorizo, bueno, lo primero que vamos a hacer es quitar los decimales, entonces 10,8 es lo mismo que 108 partido por 10. Igualmente 14,4 sería 144 partido por 10. Fijaros, si yo ahora resto, divido por logaritmos de nuevo y hago logaritmo del numerador menos logaritmo del denominador, simplemente por propiedades de los logaritmos en ambos casos. Eso sí, 108 factorizado, esto incluso nos lo puede hacer la calculadora, me queda 2 al cuadrado por 3 al cubo, con lo cual sustituyo el número por esto, por su factorización. Y ahora esto me permite tener el logaritmo de 2 y de 3, que es realmente el dato que yo tenía. Bueno, ahora la resolución es bastante sencilla. Bueno, aquí me he comido en este paso, ojito porque no lo tengo, pero se supone que aquí debería haber un menos logaritmo de 10, que me lo he comido en este paso, aquí vuelve a aparecer. Y ahora fijaros, simplemente vuelvo a separar los logaritmos, esto sería el logaritmo de un producto, con lo cual puedo ponerlo como logaritmo de una suma de nuevo. Y ahora simplemente me queda el logaritmo de 2 al cuadrado más 3 al cubo menos el logaritmo de 10, el 2 pasa adelante, el 3 pasa adelante y ya prácticamente hemos concluido, porque fijaros que me queda el 2 logaritmo de 2, el 3 logaritmo de 3 y el logaritmo de 10 en base 10, que ya sabéis que es 1. Con lo cual simplemente sustituyo el logaritmo en base 2 y base 3, que ahora sí los tengo en la base adecuada, que son mis datos. El de 2 me habían dicho que era más o menos 0,3 y el otro más o menos 0,5. Hacemos las cuentas y me sale 1 con 1. Igualmente
En la parte de abajo hago todo parecido. Cuando llego aquí, 144 lo factorizamos, me queda 2 a la 4 por 3 a la 2 y de nuevo pues puedo separar el 2 a la 4 y 3 a la 2 como suma de logaritmos, ¿no? Y si hago suma de logaritmos me vuelve a quedar el 4 por este más el 2 por este. Y ya simplemente es volver a sustituir los valores que teníamos, el 0,3 y el 0,5, y encontrar su solución. Y ahora, con estos dos números, simplemente sustituyo mi fórmula de aquí, ¿vale? Es decir, de aquí habríamos hecho toda esta parte, digamos, por separado para no liar el ejercicio. Y ahora, en vez del logaritmo de 10,8, yo pongo 1,1, que es lo que me ha salido aquí. Y en vez del logaritmo de 14,4, pongo 1,2, que es lo que me ha salido abajo. Y simplemente resuelvo y me sale 1. Con lo cual, ya sé que toda la expresión que me habían dado vale 1. Bueno, este es un ejemplo bastante sencillo y típico de examen además, en el que hay que manejar todos los conceptos, cambios de base, multiplicaciones, exponentes, incluso factorizar, etcétera, etcétera. Simplemente hacer algunos de prueba y francamente, o sea, se supone que sabéis hacer cualquier cosa. Así que ya sabéis, chicos, trabajad y mucho ánimo.